Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera Tesalonicenses. Ahora sí vemos con claridad. Por eso era que no podíamos leer bien cuando nos hacíamos aquí al frente, por falta de luz. Ahora ya no hay excusa. Vamos a continuar con nuestro tema que hemos venido estudiando acerca de los niños. Y estamos viendo de características de ser como niños. Hay cosas que en la Escritura nos exhorta a que debemos dejar de niños. Más cuando ya fui hombre, dejé aquellas cosas. Hay cosas que es necesario dejar, pero hay cosas que es necesario aferrarnos y nunca dejar. Características de los niños, ¿cuánto aprendemos de ellos? Y veíamos este versículo de Pedro, de ser como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Y veíamos acerca de la necesidad de cada vez que yo vaya a abrir la palabra de Dios, pensar en este versículo y ponerlo en práctica. El niño lo único que desea es alimentarse. Que nuestro deseo al ir a la palabra de Dios podamos poner nuestra mente en blanco, podamos transformar nuestra manera de pensar. Esa palabra transformar es resetear, dejar en blanco para que Dios escriba allí, en cada uno de nuestros corazones. Que cuando vayamos a leer la palabra de Dios podamos orarle a Dios que deseemos esa preciosa palabra como la leche espiritual de un niño. Que nuestros problemas, que las circunstancias que estamos viviendo no se conviertan en un estorbo para mi crecimiento espiritual. Cuando yo voy a la palabra de Dios, en medio de tantas circunstancias, ¿qué me queda? Muchas veces, sin darnos cuenta, estamos leyendo la palabra de Dios y terminamos pensando en infinidad de cosas, menos concentrados en lo que estamos leyendo. Por eso la Escritura nos exhorta a ser como niños, desear como niños, dejar todas esas preocupaciones. ¿De cuántas cosas se preocupa un niño? Jugar, comer. Yo le decía a mis sobrinos, ustedes están en la edad de soplar y hacer botellas. El joven piensa que todo es fácil. Dicen, no, es que si yo me ganara $1.000.000 de pesos, yo haría y desharía. Pero cuando ya uno crece y ve que ese milloncito de pesos realmente no alcanza para mucho, entonces aterriza uno y pasa a la realidad. Y también veíamos acerca de la confianza que tiene un niño con su padre. Y la mejor ilustración que es la vida física para nuestra vida espiritual. El niño confía plenamente en su padre, en todos los aspectos. En provisión, el niño se preocupa por pagar el arriendo, se preocupa por pagar su pensión, se preocupa porque toca pagar la matrícula, comprar los útiles escolares. ¿Algo de eso le preocupa? Lo único que le preocupa es que estamos en tiempo de vacaciones. Y en tiempo de vacaciones, juego total. En tiempo de vacaciones no hay responsabilidades. ¿En quién confía que va a pagar todo? Papá y mamá. Y esa es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que entreguemos todas aquellas cargas, todas aquellas dificultades, todas las circunstancias de nuestras vidas, decirle, Padre, tú eres mi Padre. Yo confío en ti. Y veíamos acerca de venid a mí. Y la respuesta de venir a Él, todos los que estamos trabajados y cargados, y dice la Escritura, el fin de ello es
y yo os haré descansar. 2 veces los promete allí el Señor. Hallaréis descanso para vuestras almas. Después dice, yo os haré descansar. Entonces, cuando yo voy a Él, con todas las circunstancias, el Señor promete que habrá para mí total descanso. También dice en Filipenses, por nada estéis. Y cuando dice nada, ¿hay algo que se salga de ahí? Nada es nada. Por nada estéis, sino al contrario. Debemos llevar todas las circunstancias, las cargas, con acción de gracias, con súplicas, con ruegos delante de Dios. Y la promesa que Dios da ahí, ¿cuál es? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, la paz de Dios la disfrutamos. Pero cuando nosotros queremos por nosotros mismos solucionar cosas que aún para nosotros son imposibles, porque en esas investigaciones que uno lee, dice que el hombre se preocupa por aproximadamente un 90%, se preocupa de cosas que nunca van a suceder. Que nunca van a suceder en ese. Y supuestamente crecemos y somos maduros. Somos los inteligentes. Los niños son los que tienen que aprender de nosotros los maduros, los adultos. ¿Y cuántas cosas tenemos que aprender de ellos? El Señor dice, por nada estéis afanosos, y el fin de ello es la paz de Dios. ¿A quién no le gusta vivir en paz? ¿A quién le gusta vivir en problemas, en circunstancias? Dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y la promesa es, porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, si yo echo toda la ansiedad sobre Él, ¿qué va a pasar? Dios promete que esa circunstancia que me está cargando, Él tiene cuidado especial. Porque yo descansé en Él. Porque yo confío en que Dios es mi Padre. ¿Por qué Padre? Porque siempre la ilustración de Padre. Porque ¿con quién es la relación del niño? ¿En quién confía? ¿A quién va? Y lo que Dios quiere es eso. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en el privilegio que nosotros tenemos de llamar a un Dios tan grande? Ahorita un hermano me preguntaba acerca de la potestad. De un Dios que tiene potestad en el cielo y en la tierra, que gobierna sobre todo. Un Dios tan grande, un Dios tan misericordioso. Y yo que soy menos que nada, poderle llamar Padre, ser parte de su familia. Y eso dice la Escritura, que todo aquel que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador y que ha confiado su vida en Él, Dios me da la potestad de ser hecho su hijo. Y por tanto Él es mi Padre. ¿Por qué nos llamamos hermanos? Porque somos del mismo Padre. Y Él está prometiendo que nos dará su paz, que nos dará descanso y que cuidará fielmente de todas las circunstancias. Pero hoy quiero que veamos algo acerca de la ternura de un niño. ¿Un niño es tierno? Para un niño es difícil abrazar y decir te amo. ¿No? Muchas veces para nosotros sí es difícil. Especialmente aquellos que nuestro padre nunca nos dio un abrazo, nunca nos dio un beso y nunca nos dijo te amo. Habemos muchos así. No significa que nuestro padre no nos amara, pero es la forma que ellos nos aman. Pero muchas veces para nosotros
Y nos es difícil ser esos padres amorosos, esos padres tiernos. Pablo era un hombre tierno para con sus hermanos. Dice el versículo 7. Estamos en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 7 dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también vuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Versículo 11. Así como también sabéis de qué modo el Padre a sus hijos, dice, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y pensaba en ese corazón paternal de Pablo para con sus hermanos. El Señor Jesucristo tuvo un enfoque especial en 3 hermanos por encima de los otros. ¿Eso significa que el Señor hizo acepción de personas? Si uno ve la relación del Señor con Pedro, Jacobo y Juan, era algo especial. En varias partes de las escrituras vemos que el Señor los escogió a los 3 y subió, como en el monte de la transfiguración. Los escogió a los 3 y su relación con ellos fue un círculo más cerrado. Y eso nos da un modelo bíblico para nuestras vidas. Nuestro enfoque no es a nivel de multitudes. Si vemos a Pablo, Pablo tuvo especialmente un varón con quien tuvo más relación íntima, como padre e hijo. ¿Quién fue ese varón? Timoteo. Claro, también tuvo muy buena comunión con Tito, con Silas, aún con el médico amado. Tuvo muy buena comunión, pero con Timoteo fue algo especial. Con Timoteo dice que como padre a hijo, pero Filipenses también dice que como hijo a padre servía Timoteo al Señor. Entonces mire que la comunión es íntima. Hay que realmente amar, pero también dejarse amar. Hay muchas personas que no necesitan enemigos, que él mismo llega a ser su propio enemigo, que no necesita a alguien para ser tropiezo. Él mismo en medio de sus circunstancias, de su forma de vida, se encarga de ser estorbo para su propia bendición. Y es necesario tener este corazón de padre, pero también tener un corazón dispuesto para ser enseñado. Un corazón dispuesto para decirle: Señor, guíame a ese Timoteo que tú tienes para mi vida, o guíame a ese Pablo, porque yo necesito ser edificado. Aún dice la Escritura que Timoteo llegó a enseñar como enseñaba Pablo. Pero miremos un poco el contexto de este pasaje, porque es bien importante ver en qué contexto Pablo está hablando estas palabras a los tesalonicenses. Versículo 1 del capítulo 2. Dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y eso nos lleva a Filipos. Recordemos cuando el hermano nos enseñaba esta carta, nos lleva al segundo viaje misionero de Pablo. Pablo allí en Hechos 16, bueno, realmente el segundo viaje de Pablo está narrado desde el capítulo 15, versículo 41, hasta el capítulo 18, versículo 21. En ese contexto, la Escritura nos habla del segundo viaje misionero de Pablo. Allí en Hechos 16, lo que nos dice aquí la Escritura,
de que han sido ultrajados en Filipos. Recordemos lo que sucedió en Hechos 16, donde dice que Pablo inicia su segundo viaje, comienza por Antioquía, luego sigue a Derbe hasta que llega a Listra, y allí se encontró a un joven llamado Timoteo. Allí se encontró un joven, la escritura no dice si él mismo le compartió el evangelio. Lo que sí dice la escritura es que desde la niñez sabía las sagradas escrituras, porque su madre era creyente, su padre griego. Pero allí se encuentra un joven Timoteo. Y después de que se encuentra ese joven Timoteo, bueno, en el último pasaje, los últimos versículos del capítulo 15, nos dice la escritura que Pablo deseaba hacer el segundo viaje misionero, pero hubo una circunstancia ahí con Bernabé porque querían llevar a Juan Marcos. El caso es que hubo una división, hubo un problema. Bernabé se fue por su lado, Pablo tomó a Silas y comienza su segundo viaje misionero. Llegó allí, se encontraron a Timoteo, siguieron, llegaron a Asia, donde el Espíritu les impidió predicar allí el evangelio. Luego dice la escritura que Pablo tuvo la visión del varón macedonio, donde le rogaba que pasara a ayudarlos, a llevarles el evangelio. Y dice la escritura que Pablo tomó esa visión como verdadera palabra de Dios y obedeció. Y siguieron y llegaron a Filipos, que era la ciudad más grande de Macedonia. Y estando en Filipos, vemos que allí no había sinagoga, sino que se reunían cerca de un río, y allí había una mujer que Dios había dispuesto a su corazón, que se llamaba Lidia, que era una vendedora de púrpura, y creyó ella con toda su casa. Luego viene la circunstancia que vivió Pablo, porque dice que había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, y por muchos días ella corría gritando que ellos eran los siervos del Dios Altísimo. Y disgustando eso a Pablo, le ordenó al espíritu que saliera de ella. Claro, los amos de ella no quedaron muy contentos. Dice que cogieron a Pablo y a Silas, los llevaron a los gobernantes, que les arrancaron sus ropas, que fueron azotados mucho, dice la escritura. No dice cuánto, pero sí dice que fueron azotados mucho. Y se los entregaron a un carcelero muy famoso, el carcelero de Filipos, que los llevó y los metió a lo más adentro de la cárcel y los aseguró con cadenas y con cepos, y que a la medianoche ellos estaban cantando himnos y alabanzas, y conocemos la historia. Y en medio de todas esas arcas, en todo medio de esas circunstancias fue lo que a ellos les había sucedido en Filipos. Luego continuamos, y si vemos el mapa, realmente está muy cerca Filipos de Tesalónica. Y ahí llegan a Tesalónica. Y en medio de esas circunstancias, en medio de toda esa posición, en medio de estas dificultades, es que Pablo llega a predicar el evangelio en Filipos. Dice, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y decía el hermano, nosotros tenemos la gran bendición de tener la libertad de predicar el evangelio. Y es cierto. Pero ¿hasta dónde es bendición? ¿O hasta dónde nos acomodamos nosotros? Recordemos que la manera que Dios usó para expandir el evangelio fue a través de estar cómodos o incómodos. Dios trajo gran persecución. Y de esa manera salió todo el mundo a volar, y los hermanos creyentes les iban llegando, iban predicando el evangelio, y se extendió el evangelio. Pero pensaba en el propósito de nuestras vidas en cuanto a predicar el evangelio. Porque todo termina cuando yo predico el evangelio a alguien, la persona llega a Cristo y la persona llega a la iglesia. De ahí en adelante las responsabilidades de la iglesia
¿De los ancianos? ¿De los líderes? ¿O de quién es de quién es la responsabilidad? De esa alma que llegó a Cristo y está completamente 0 kilómetros en cuanto a doctrina. ¿De quién es la responsabilidad de que les enseñe todas las cosas? ¿De los ancianos? ¿La responsabilidad de nuestros hijos de quién es? Mía. ¿La responsabilidad con mi hijo es solamente en cuanto a la provisión? ¿Solamente en cuanto a la parte material? ¿O va más allá? ¿O será que Dios me está mandando que yo tenga este corazón de padre a hijo por toda mi vida con mi hijo? Porque ese es el propósito de Dios, que yo como padre soy el responsable de la vida espiritual de mi hijo. Y con la primera responsabilidad que yo tengo delante de Dios es predicarle a mi hijo y la vida espiritual de mi esposa. No son mis vecinos. Es primeramente mi casa. Y eso significa que yo debo enseñarle la palabra de Dios. Que yo debo tener este corazón tierno de como padre a hijo, no solamente nuestra relación padre a hijo en lo físico, en lo material, sino también que podamos llegar a ser padre e hijo espiritualmente. Y yo poderle edificar y podernos alimentar y podernos gozar en esa comunión en el espíritu. Porque esa es mi responsabilidad. Y teniendo presente que es mi responsabilidad, yo pensaba, ¿qué están escuchando nuestros hijos con respecto a la iglesia y con respecto a nuestros hermanos en mi casa? ¿Cuántas veces no le he hecho yo culpas a la iglesia por lo que le pasó a mi hijo? Y claro, puede ser que la iglesia tenga culpa o no, pero se lo aseguro que lo más importante para mi hijo es lo que me ve hacer a mí. Las cosas que él escucha en mi casa. Porque si lo que sale de mis labios es crítica, es murmuración, es un corazón descontento, y mi hijo está escuchando eso, ¿ustedes creen que mi hijo va a tener mucho deseo de venir a la iglesia? ¿Mucho deseo de vivir esa vida cristiana? Cuando el primer ministerio mío es mi casa, mi familia. Claro, eso también aplica para aquellos que hemos predicado el evangelio, que han creído en Cristo, así como Pablo dice, como hijos, porque yo os engendré en el evangelio, por tanto son nuestros hijos. Y la escritura dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Para quién es el mandato? ¿Para los ancianos? Para todo creyente. Toda aquella persona que ha confiado en Cristo para salvación, ese es el mandato, la gran comisión. Porque todo poder le ha dado al Señor Jesucristo, el Padre, en el cielo y en la tierra. Por tanto, me manda a mí ir y hacer discípulos. Y ahí termina todo. Dice, enseñándoles. ¿Cuántas veces no han salido de nuestros labios o hemos escuchado de hermanos que tienen abandonado a esta persona? Que los ancianos no le visitan, que los líderes no hacen el trabajo que deberían estar haciendo. Y muchas veces está refiriendo a un familiar mío que yo tengo la responsabilidad de animarle, de llevarle la palabra de Dios, de enseñarle, o aún más allá, una persona que yo he predicado el evangelio. Porque pensamos que mi responsabilidad es predicar y llevar la ovejita al potrero. Cuando el modelo bíblico, ¿cuál es? Yo predico, la persona llega a Cristo, esa persona es mi hijo espiritualmente
¿Y cuándo termina mi responsabilidad con él? ¿Cuándo termina mi responsabilidad con mi hijo? Si yo estoy vivo cuando tenga él 80 años, yo aún tengo responsabilidad, porque él sigue siendo mi hijo. Entonces mire que la responsabilidad es mía. Yo soy. Y muchas veces soy tan cínico de que me atrevo a echarle culpas a otro de lo que yo mismo debería estar haciendo delante del Señor. Porque a mí la Escritura me dice que vaya y haga discípulos y que también les enseñe a que guarden todas las cosas que os he enseñado. ¿Y la promesa cuál es? Que el Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? Predicar el Evangelio, pero también enseñarles. Y qué bueno que nosotros nos enfocáramos al menos en una sola persona. Que como Pablo demandó tiempo en Timoteo, que nosotros pudiéramos orarle al Señor para que nos guíe, así sea una sola persona. Si nosotros guiáramos a una persona, ya no seríamos los que estamos aquí, sino sería ¿cuántos? Trabajando con una sola persona, sería exactamente el doble. Que el Señor nos dé la sabiduría para poder obrar, para poder enfocarme en un discípulo. Ese es el modelo bíblico, así como el Señor Jesucristo lo hizo con 3, Pablo se enfocó especialmente en uno, nosotros al menos en uno, que pudiéramos invertir en él, pero invertir de verdad, invertir tiempo, invertir dinero, invertir en literatura cristiana. ¿Cuántas cosas hay para hacer delante del Señor? Que pudiéramos tener ese Timoteo. Y cuando yo muera voy a ser recordado aquí en la tierra porque mi hijo vive. Cuando Pablo murió, ¿se acordarían de Pablo en la vida de Timoteo? Pablo le influenció tanto, tanto, tanto como padre a hijo y como hijo a padre. Fue una comunión tan estrecha, una comunión de padre a hijo, una comunión entrañable. Y mire la ternura que nos muestra el Señor a través de la vida de un niño. Continuamos en el versículo 3. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pensaba en el modelo bíblico que Dios nos muestra para ser verdaderos siervos de Dios. Mire que Pablo tuvo oposición en gran manera. Pablo tuvo que sacrificar muchas cosas para llegar a Tesalónica. Recordemos que ellos no iban en bus, menos en avión. ¿Cuántos días se demorarían? 15 días, un mes. ¿Qué tanto sacrificio? ¿Qué también la pasaron cuando fueron azotados? Cuando fueron humillados, cuando fueron perseguidos. Pero no fue solamente a Pablo. La escritura de los tesalonicenses también dice que fueron perseguidos. Ahí en el versículo 14 del versículo 2 dice, porque vosotros hermanos viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Capítulo 1, versículo 6. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación.
con gozo del Espíritu Santo. Recibieron la palabra de Dios en medio de gran, pero ¿cómo la recibieron? Tristes, quejándose, criticando, murmurando. Si nosotros nos quejamos y como dice el dicho, vamos para el cielo y vamos llorando, ¿qué sería ellos? Dice, en medio de gran oposición, pero eso no les quitaba a ellos el gozo de recibir la preciosa palabra de Dios, porque ellos tenían claro el poder del evangelio y el poder de la palabra de Dios. Dice que ese precioso evangelio nos ha sido encomendado a cada uno de nosotros. Y pensaba en esas palabras tiernas de como padre a hijo. Mire que esas palabras tiernas no significa que yo minimice el evangelio bajo ninguna circunstancia. Porque el evangelio de Dios no fue dado para agradar a los hombres. Yo no debo pensar cuando predico el evangelio en agradar a tal persona. No, no le hablemos del pecado porque de pronto ya no me sigue escuchando. Bajo ninguna circunstancia esa ternura es en cuanto al evangelio. El evangelio debe predicarse a la luz de lo que es el evangelio. Por eso el Señor Jesucristo dijo, porque yo no vine a salvar a justos sino a pecadores. Entonces, ¿qué debemos predicarle a la persona? ¿Qué debemos hacerle caer en cuenta a la persona? Que es pecadora. El evangelio bajo ninguna circunstancia entra dentro de estas palabras tiernas. El evangelio ha de predicarse a la luz de lo que el Señor manda. Miremos el versículo 5 del 1. Capítulo 1, versículo 5. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Esa es la seguridad que debemos de tener en el momento de predicar el evangelio. Por eso dice que no vino ni por error, ni por impureza, ni por engaño. Dice el versículo 13 del capítulo 2. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Siempre teniendo claro el poder del evangelio, de quién viene el evangelio y para quién es el evangelio. Y no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios que prueba nuestros corazones. Y continúa diciendo el apóstol Pablo en el versículo 5 del capítulo 2. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis. Mire la forma que nos enseña la Escritura de cómo debemos predicar el evangelio y enseñar la palabra de Dios. Porque recordemos que cuando Pablo comienza su segundo viaje misionero allí en el capítulo 15, versículo 41, dice que ellos, el anhelo era ir a ver cómo estaban aquellas iglesias que ellos ya habían fundado, para confirmarlos en el evangelio, o sea, para animarles, para enseñarles la palabra de Dios. Entonces esto aplica para predicar el evangelio, pero también para enseñar la palabra de Dios, para el discipulado. Porque no solamente es hacer discípulos, sino también enseñándoles. Entonces no es simplemente lo llevo al potrero y ahí ya se encargará el pastor. No, es sencillamente, él es mi hijo, es mi responsabilidad. Yo tengo que seguir con el seguimiento con esa persona. Pero siempre teniendo presente, dice, no con palabras lisonjeras. ¿Qué son palabras lisonjeras? Palabras aduladoras. Palabras que se hablan en exageración para buscar el favor o complacer a alguien. No porque sean palabras honestas y sinceras.
Dice Pablo, yo llevé el evangelio no con ese tipo de palabras, sino en verdad, con sinceridad, diciendo realmente lo que él sentía. Y él habla palabras de los tesalonicenses, palabras de testimonio muy bueno, dice, porque él ha visto el trabajo de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor. En el 1.3 deja claro, dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Eso no son palabras aduladoras, eso son palabras en verdad. Esas son palabras que realmente edificaban a los hermanos, pero dice Pablo, yo no vine a ustedes con el evangelio, con este tipo de palabras. Y continúa diciendo, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Entonces, no vino con palabras lisonjeras, ni tampoco para obtener ganancia, para avaricia. ¿Pablo deseaba alguna ganancia a los tesalonicenses? Dice, porque él trabajaba de día y de noche para ganar su propio sustento, para no haceros cargo, aunque tenía el derecho por ser apóstol de Cristo, pero nunca usó ese derecho, sino al contrario, él predicaba el evangelio, no con palabras para agradar a los hombres, no con palabras para glorificarse a él, ni tampoco a los tesalonicenses, sino para glorificar el santo nombre de Dios. Y dejamos hasta ahí, la próxima vez que tengamos oportunidad seguimos. Pero pensaba en ese corazón de padre a hijo o de hijo a padre, en cuanto a Timoteo y Pablo, y la responsabilidad que tenemos como padres de enseñar a nuestros hijos. La primera responsabilidad delante de Dios para mí es mi hijo y mi esposa. Eso no significa que los que ya llevamos un tiempo y hemos hecho mal a la tarea, porque muchas veces tenemos que reconocer que no lo hemos hecho bien, yo no debo ponerme a pensar en lo que pasó ayer. Lo que pasó ayer, eso es cuestión del pasado. Yo debo estar en el presente, pedirle perdón a mi Señor sabiendo que Él me perdonó. Y de aquí en adelante es un cuento totalmente aparte, porque el Señor en su misericordia nos perdona y olvida. Y el Señor en su misericordia hace muchas cosas por amor de sus siervos. Varias veces en la Escritura dice, porque tuvo misericordia de, por amor de. Eso es una esperanza para aquellos que estamos en el camino de crear hijos para Dios. Padre, en esta noche damos gracias por tu palabra. Hoy te imploramos que nos guíes a esta responsabilidad que tenemos delante de ti. Gracias por ese precioso evangelio, porque no llegó a nosotros ni por error, ni por impureza, ni por engaño, sino, Padre, llegó a nosotros en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre de fe, como palabra tuya, Padre, que actúa poderosamente en nosotros. Guíenos, Padre Santo, danos sabiduría a ser temerosos de ti, a cumplir las responsabilidades que tú nos has dado, de predicar el Evangelio, pero también de enseñarles que guarden todas las cosas. Guíenos, Padre Santo, especialmente con nuestros hijos, danos sabiduría para que ellos puedan ver en cada uno de nosotros que te amamos, Padre, que tememos tu santo nombre, que nuestro deseo es agradarte en toda nuestra forma de vida. Guíenos, Padre Santo, a tener un corazón sensible, a tener un corazón agradecido con todas las bondades. Padre, perdónanos porque muchas veces nos acomodamos, muchas veces estamos felices en nuestra comodidad. Y mi Señor, es necesario pasar por circunstancias para que nos movamos. Enséñanos, Padre Santo, a ser siervos útiles, estar dispuestos para toda buena obra, a movernos en el tiempo que tú quieres que nos movamos, en la dirección que tú quieres que nos movamos. Guíanos, Padre Santo, a tener la disposición de realmente decirte, Señor, aquí estamos, ¿qué quieres que nosotros hagamos? Enséñanos, Padre Santo, a ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias por la libertad que tenemos para abrirla, para estudiarla. Y guíenos, Padre Santo, a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores,
engañándonos a nosotros mismos. Guíanos, Padre Santo, a mirar atentamente tu preciosa palabra, la de la libertad, y perseverar en ella, Padre, sabiendo que es tu preciosa palabra que actúa poderosamente en cada uno de nosotros los creyentes. Gracias por este tiempo y te imploramos, Padre, que ahora salga a nuestros hogares, tú nos guíes, nos lleves con bien, Padre, y podamos esperar completo en esa gracia que se nos ha manifestado, en esa gracia de mi Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo, te imploramos tu dirección, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Invitándolos para mañana a la reunión de varones con el Salmo número 43, un salmo cortico pero muy sustancioso.